Para sanar, es necesario reconocer qué nos ha hecho daño en nuestra vida. Guadalupe Radio presenta la videoserie Del abuso a la sanación con el padre Ricardo Campos. Una producción original disponible solo en la aplicación de Guadalupe Radio. ¿Has sufrido un abuso? Qué importante es comprender eso, ¿verdad? Para poderlo sanar. De esto vamos a hablar en este capítulo número 2. ¿Qué es el abuso? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se desarrolla? Por eso, acompáñame en este capítulo número 2. ¿Qué es el abuso? Hola, ¿qué tal? Soy el padre Ricardo Campos de la Diócesis de Mexicali y recordándote que estamos en esta serie del abuso a la sanación para que podamos comprender qué maravilloso es Dios sanándonos. Y el nombre de este capítulo, ¿qué es el abuso? Y en esta serie tan original de Guadalupe Radio. Bienvenidos una vez más. El propósito de poder comprender qué es un abuso comienza precisamente con la información que necesitamos tener cada uno de nosotros. Esta información es aquello que vamos aprendiendo y que nos da conocimientos. Vamos a ir viendo precisamente que todo lo que vamos recibiendo de información en nuestra vida, desde que somos pequeños, desde que estamos en la escuela, nos va a dar conocimientos que pueden ser de español, de matemáticas, del mundo, de la cultura. De esa misma manera, estos conocimientos los tenemos que ir aprovechando para tener pensamientos reales, es decir, cómo sucede un acontecimiento fisiológico de nuestro cuerpo, la información que nos permite tener conocimiento para que un médico dé un diagnóstico, algo que es un pensamiento real. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta para que descubramos cómo llegamos a vivir el sufrimiento por los abusos y cómo los pensamientos pueden siendo reales o irreales. Cuando tenemos una información adecuada, cuando tenemos conocimientos, lo que podemos pensar es real. Precisamente esto nos va a ayudar a entender que necesitamos cuidar la información que recibimos para que podamos vivir de una manera clara y romper algo que es bien importante. Ustedes han oído hablar de los mitos y tabús. Les voy a explicar. Si no tenemos una información adecuada, si no tenemos conocimientos importantes que podamos poner en práctica en la vida cotidiana, pues nuestros pensamientos a veces no son reales. Por ejemplo, un mito es que si no te pones cierto color, te vas a sentir de una manera. Que el que nace para maceta no pasa del corredor. ¿Recuerdan estos dichos de nuestros pueblos, de nuestros países? Los mitos son cosas que se dicen y que pues ciertamente no son verdades. Son acontecimientos que se van manifestando. Un mito es aquello que se va diciendo entre la gente, ¿no? Como el mito de la Llorona o el mito del monstruo de la Laguna Verde, decíamos nosotros de niños. Estos mitos que cuando pasas por debajo de una escalera te van a caer 7 años de mala suerte, que si rompes un espejo te van a caer 7 años de mala suerte. Bien, esto precisamente es algo que tenemos que romper cuando tenemos conocimiento, información, para lograr pensamientos reales, que cuando estos mitos se manejan en una familia empiezan a distorsionar la realidad y cometemos un abuso. Esto es lo importante. Y los tabús, precisamente un tabú es aquello de lo que no se habla, aquello de lo que hay que guardar silencio. Shh, no lo digas, cállate. El tabú es aquello de lo que da miedo hablar. Y por ejemplo, un tabú muy común en la familia es cuando no se habla de la sexualidad con claridad, cuando no se habla del problema que se tiene con un familiar que a lo mejor tiene un problema mental y que se esconde, se guarda. Los tabúes hacen mucho daño y pueden provocar abusos, por eso lo tenemos en esta línea de la información. En este taller que estamos desarrollando en estos capítulos, es importante entender cómo romper estos mitos y tabús para no sufrir abusos por miedo, porque si te portas mal va a venir el coco y te va a llevar, no sé si en sus países así les digan, o va a venir el viejito y te va a robar. Y entonces estos mitos, esto no vamos a hablar, esto no se toca, esto no se dice, esto es un tabú. Cuando no se habla de lo que se tiene que hacer, cuando sucede un acontecimiento en lo que debemos callar, cuando por miedo no se habla algo, es un tabú hablar de este tema en la casa, ¿no? También es importante entender que la educación es fundamental en nuestra vida. Educarnos en todos los ámbitos de nuestra existencia, no solamente una educación en el escolar, sino también una educación de la vida de la familia, de la cultura.
Cuando tenemos una educación para decir buenos días, buenas tardes, darle su lugar a los adultos mayores, esta educación que no tiene que ver solamente con la parte de la inteligencia, del aprendizaje, de lo que aprendemos en la escuela, sino cómo nos relacionamos con los demás, los valores, el respeto. Y precisamente la educación nos va a llevar a tener sentimientos como la alegría, el gozo, la serenidad, que es lo que tenemos que ir recuperando al ir sanando los abusos, ir recuperando estos sentimientos que nos regala precisamente el convivir mejor. El propósito de este taller y de toda esta información a través de cada capítulo es que tengamos una información clara de lo que vamos a ir aprendiendo sobre los abusos, conocimientos claros para quitar ideas equivocadas, para romper con estos mitos de no es que pues tú te equivocaste, tú te ofreciste, lo que pasa es que no hiciste lo correcto. Y entonces estos abusos se tienen que ir entendiendo desde cómo presentamos la información, los conocimientos. Y tener educación sexual, educación familiar, educación de cómo nos relacionamos con los demás, para que los sentimientos sean así, más libres, más sanos y podamos compartirlos con los demás. Por eso el propósito de este taller es que ustedes vayan recibiendo esta información que les voy a ir compartiendo poco a poquito y que vamos a ir conociendo sobre el abuso, sobre los tipos de abuso que vimos en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la no educación. Fíjense bien, cuando no tenemos educación en nuestra familia, cuando el niño no es educado en cuestiones que son importantes, hay una desinformación. La desinformación es cuando no tenemos los conocimientos adecuados y cuando no tenemos esta información. Hoy día sufrimos de una desinformación o de una infodemia, no sé si han escuchado esta palabra, demasiada información que no sabemos cómo manejar, que no sabemos cómo actuar, que no sabemos cómo llegar. Y por eso es importante tener información. Cuando no hay una educación sobre un tema, sobre una situación, sobre una realidad, entonces tenemos desinformación y podemos provocar miedo, podemos provocar equivocaciones, podemos afectar el pensamiento de los demás, que la familia haya confusión. Por eso es importante tener esta información, este propósito del taller y de lo que vamos a ir viendo a través de cada capítulo acerca de cómo sanar los abusos, cómo recuperar la salud, nos va a permitir precisamente ir rompiendo mitos y tabús. Y cuando no hay educación, tenemos desinformación y entonces se dan los mitos. Y estos mitos y tabús afectan la vida familiar, como lo estaba mencionando. ¿Por qué? Porque no tenemos pensamientos reales, porque estamos equivocados y entonces vienen pensamientos y hechos distorsionados. Es que esto me pasó porque me porté mal. Es que esto me sucedió porque pasé por abajo de una escalera. Lo que pasa es que esta niña no tenía que haber sufrido esto porque nació con la luna y no me puse el listón rojo. ¿Ven? Estos mitos no nos ayudan a tener realmente un pensamiento real. Los mitos y tabúes van a llevar a hechos distorsionados de la realidad, de sentirnos culpables, de que el niño se sienta que no está haciendo lo que le toca o que tiene que estudiar lo que su papá quería. Estos tabúes de no hablar, de guardar silencio, el silencio que a veces hace tanto daño. Y esto nos va a llevar precisamente a tener conflictos en la familia, cuando no tenemos una información adecuada, cuando no hemos roto los tabús, cuando no se habla con esa libertad, cuando no se le explica al niño, cuando no se dialoga abiertamente con el adolescente, cuando no damos una información clara del problema de las drogas, del alcohol, de la sexualidad, que tiene que ser algo bien importante para informar a los niños, al adolescente. Y entonces distorsionamos la realidad y esto crea conflictos a nivel familiar, en las relaciones interpersonales. Y esto va creando un abuso ya de por sí. Y por eso es importante que entendamos que los sentimientos van a empezar a ser de enojo, de frustración, de dolor y nos va a llevar a los resentimientos. Fíjense cómo esto va conectado. Por eso es importante entender cómo llegamos a los abusos a través de la no información, de una educación inadecuada o la no educación sobre un tema específico que se va llevando a cabo a través de mitos, verdades a medias, cosas que se dijeron, frases que nos hicieron creer de niños, miedos infundados o no hablar, guardar silencio. Y esta distorsión crea de suyo conflictos que terminan en abuso físico, golpes, maltratos, en abuso por negligencia, en abuso sexual inclusive, y nos va a llevar a resentimientos, sentimientos que van a estar ahí una y otra vez y que van a estar apareciendo y de repente no sabemos cómo manejarlos. Por eso es necesario comprender qué es el abuso, qué es lo que tenemos que aprender,
cómo la información que vamos a ir recibiendo capítulo tras capítulo, que les voy a ir transmitiendo con mucho cariño, nos va a permitir eso, tener información adecuada, tener hechos y pensamientos reales, romper mitos y poder comprender que el abuso es algo que tenemos que conocer de frente, que tenemos que revisar, que tenemos que ver. Y por eso quiero invitarles a que sigamos aprendiendo juntos. El abuso es algo importante que tenemos que revisar, y esta definición que vamos a revisar nos va a ayudar a comprender, precisamente porque esto es educación. Conocer, tener conocimientos, tener pensamientos reales para romper con los mitos, con los tabús. Por eso, conocer qué es el abuso nos da claridad, nos da entendimiento. Inclusive, tener esta información clara, concreta, nos va a permitir sanar abusos que hemos venido arrastrando en la vida familiar, en la vida de los esposos, entre hermanos. Lean conmigo esta definición de abuso. Todo acto que rebasa los límites de una persona, atropellándola y provocándole un daño. Fíjense esta definición, qué importante. Por eso hablaba de lo que es el propósito de este taller, de cada uno de estos capítulos, información que sana. Es importante ver cuáles son los sentimientos que voy guardando. Y conocer esta definición nos va a permitir abrir el panorama para ir rompiendo con aquellos miedos, con lo que le decía de los tabús, los mitos, aquello que nos ha llevado a un clima de miedo, que nos ha hecho pensar cosas equivocadas desde niños, esas frases que se decían, esas anécdotas o historias que se contaban, eso de lo que no se habla, les decía que es un abuso. Por eso esta definición nos va a permitir entender cómo se desarrolla un abuso, qué es el abuso. Todo acto que rebasa los límites de una persona, atropellándola y provocándole un daño. Y esto tiene que ver precisamente con estos dos monitos que estamos viendo, ese hombre y esa mujer que están apareciendo ahí en su pantalla. Miren bien, el abuso, ¿sí?, se puede cometer también en pensamientos y en las ideas. Fíjense esta primera parte, ¿no? En los pensamientos y en las ideas. Todo acto que rebasa los límites de una persona, y entonces cuando alguien quiere cambiar su pensamiento y ponérmelo a mí, diciéndome, no, es que tú estás equivocado, esta forma de pensar no está bien, lo que pasa es que lo que tú piensas ya es anticuado. Y entonces cuando yo invado la forma de pensar del otro sin respetarle, sin un diálogo adecuado para llegar a un acuerdo, y en sus ideas que la persona tiene, sobre todo, por ejemplo, cuando la persona es adulta mayor, ¿no? Me ha tocado muchas veces que de repente hay un conflicto y la hija que está cuidando al papá ya mayor, pues le quiere a veces forzar a algo, y pues su idea y su pensamiento de ese abuelito, de ese papá ya de edad, pues no coincide con lo tuyo. Y entonces, si no respetas su pensamiento, su idea, puedes cometer un abuso, pasar por encima de lo que la persona piensa. Y entonces tenemos que aprender lo que es respetar los pensamientos y las ideas de la otra persona. Cuando no lo respetamos de una manera adecuada, entonces cometemos un abuso. Todo acto que rebasa los límites de una persona, atropellándola y provocándole un daño. Fíjense bien qué importante. Y también algo que es necesario comprender, otro nivel del abuso es precisamente en los sentimientos. Cuando nos burlamos de lo que la otra persona siente, ya estás llorando, si nomás te dije esto, tú siempre te pones a llorar. Ay, sí, lo que pasa es que eres muy débil. Y entonces, ¿cuántas veces abusamos de la otra persona al no respetar su forma de sentir? Que sienta esa tristeza, que siente ese miedo. ¿A poco tienes miedo a esto? Ni porque tienes esta edad. Entonces, cuando yo no respeto el sentimiento de la otra persona, del niño pequeño, el sentimiento del abuelo, el sentimiento de mi hermana, cuando me burlo y hago un comentario negativo del sentimiento de alguien más, ¿qué hacemos en ese abuso? Que la persona se cierre. Esto es muy importante entender también, respetar el cuerpo y la parte de cada uno de nosotros, ¿no? El espacio físico de cada quien. Decir, hasta aquí llego, no me voy a meter a tu área, no te voy a empujar. También esta área es importante en el abuso, respetar el espacio, ¿no? El espacio vital de la persona, como ahora lo hacíamos en la pandemia, ¿no? 1.5 metros para no contagiarnos. ¿Ven? Eso era precisamente cuando tú invadías el espacio del otro por el miedo al contagio, esto es un abuso, no cuidar el espacio físico de la persona. Y entonces cuando yo invado su espacio, me acerco demasiado, pongo demasiado la cara con la cara de la otra persona, pues es un abuso.
Bien, ya viendo la definición entonces de lo que es el abuso y en estos 3 niveles, en pensamientos, en ideas, en sentimientos y en el espacio de otras personas, podemos ir aprendiendo cómo evitar estos abusos y entonces preguntarnos, ¿alguna vez has cometido un abuso de este tipo? ¿Has rebasado los límites de una persona? ¿Le has atropellado? ¿Te has burlado? ¿Le has provocado un daño? Sería bueno preguntarnos. Y ahora vamos a hablar de 2 cosas importantes, la persona que sufre el abuso y la persona que lo comete. La persona que sufre el abuso, ¿sí?, es una persona que es pequeña, que puede ser física o emocionalmente más pequeña, indefensa o débil, está bajo la autoridad de otras personas o es incapaz de decir que no. Fíjense, la persona que sufre el abuso es precisamente una persona que es una niña, un niño pequeño o emocionalmente no tiene la fuerza, el valor para decir que no, se siente indefensa porque no puede gritar, no puede hablar, a lo mejor tiene una discapacidad física o es débil porque ciertamente es más pequeña que la otra persona, ¿no? Fíjense cómo la persona que sufre el abuso tiene estas características que ustedes están viendo en la pantalla conmigo y que estamos describiendo, ¿no? Bajo la autoridad, es decir, porque soy tu padre, porque soy tu mamá, porque tú eres mi esposa, yo soy tu esposo, y a veces no somos capaces de decir que no. La persona que sufre el abuso tiene estas características. Revísenlas con calma, ahí están. Es persona pequeña, física, emocionalmente, indefensa, débil o está bajo la autoridad de otra persona, ¿sí?, ya sea en un trabajo, en una situación de administración de una empresa, o no puede decir que no tiene esa capacidad porque ha vivido varios abusos. Y la persona que abusa, ¿cuál es? La persona que abusa es una persona mayor, ya sea en tamaño, ¿sí?, ya sea porque tiene autoridad, porque emocionalmente es más fuerte, porque tiene más carácter, porque es firme, y entonces eso a veces provoca, ¿sí?, que se convierta en una persona que hace daño. E impone su autoridad, dice esto lo hacemos así, así se tiene que hacer, así lo mando yo porque soy tu padre, porque soy tu abuelo, porque soy tu jefe, si no lo haces te voy a correr. Miren cómo el abuso se puede manifestar atropellando a la persona, causándole un daño en su forma de pensar, y ciertamente esto nos va a afectar. ¿Por qué? Porque la persona que abusa, ¿sí?, es esta persona que puede ser mayor o adulta. Entendamos bien entonces que estas son las 2 personas y su descripción. La persona que sufre el abuso y la persona que comete el abuso. Y preguntarnos, ¿cuántas veces de niños vivimos esta experiencia? Nos sentimos pequeños. También personas de cierta edad pueden sentirse débilmente más pequeños. Es decir, no poder decir que no, aunque tengas a veces 40 años, pero a lo mejor la persona que tienes enfrente emocionalmente es más fuerte que tú. Tiene mayor carácter, más firmeza, a veces tiene mucha autoridad, pero abusa de esa autoridad. El revisar esta definición de qué es el abuso nos va a permitir entender en qué momento hemos sido víctima del abuso o en qué momento también hemos cometido un abuso. Y la definición es muy clara: todo acto que rebasa los límites de una persona, atropellándola y provocándole un daño en sus pensamientos e ideas, en sus sentimientos y emociones y en el espacio físico de la persona. Entendamos eso, y las 2 personas, la que sufre el abuso y la que lo comete, son estas características que hemos leído y que les he compartido. La persona que sufre el abuso es débil, es indefensa, no sabe decir que no, es más pequeña, no tiene autoridad. La persona que comete el abuso es quizá mayor de edad o tiene un rango, tiene un puesto importante, tiene un carácter muy fuerte, impone su autoridad. Todas estas características, fíjense bien entonces, nos van a ayudar a entender por qué se da el abuso y sobre todo la definición, que no la olviden, la vamos a estar recordando en varios capítulos. Todo acto que rebasa los límites de una persona, atropellándola y provocándole un daño en sus pensamientos e ideas, en sus sentimientos y también en su espacio físico. Esto es la definición de abuso. Necesitamos tenerla clara para ir comprendiendo con la información que estamos recibiendo por qué se da el abuso. Te invito ahora a que hagamos juntos esta oración que aprendimos en el capítulo anterior y que espero que la hayas escrito para que la podamos rezar juntos en cada capítulo, para que Dios derrame bendición. Te acompaño que leas conmigo y vayas orando conmigo. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, aquello que no recibí en educación, aquello que se convirtió en un mito, en un tabú, porque me lo dijeron, porque me lo hicieron sentir, porque no me hablaron
porque no me enseñaron. Y esto tal vez me llevó a sufrir un abuso o a cometer un abuso. Dios, concédeme la serenidad para aceptar que no recibí esa educación, que tuve experiencias y hechos distorsionados que cambiaron mi forma de pensar, desde niño, adolescente, hoy como adulto. Pero también dame el valor para cambiar lo que sí puedo cambiar con esta información que estoy aprendiendo. Dios, dame el valor para recibir esta información, para educarme sobre lo que es el abuso, sobre lo que significa quién es la persona que sufre el abuso, quién es la persona que hace el abuso, para que yo pueda entonces también sanar, para que mi familia pueda entender de qué manera podemos sanar los abusos. Concédenos el valor, concédeme también el valor de ver lo que no estoy haciendo bien. Y dame la sabiduría para reconocer la diferencia entre la no educación y la educación, para obtener conocimientos que me ayuden a sanar, para que me ayuden a romper estos tabús, para que mis sentimientos sean de paz, de fortaleza. Que este valor para enfrentar lo que necesito reconocer, para sanar lo que viví en el pasado y para entender lo que me está pasando en el presente. Dios, concédeme esa gracia de seguir aprendiendo a través de este taller, capítulo tras capítulo. Bendíceme a mí, bendice a mi familia. Gracias, Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bien, en este capítulo hablamos de lo que es el abuso, cómo se manifiesta, por qué aparece, y fuimos explicando lo que es la educación, la no educación. Y por eso es importante saber la definición de abuso que ya revisamos. Y también por eso quiero invitarles al siguiente capítulo que lleva por nombre Señales para ver. No se olviden, continúen conmigo y los espero en el siguiente capítulo. Gracias por acompañarnos en la videoserie Del abuso a la sanación con el Padre Ricardo Campos. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.